Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar unos segunditos más para que se acaben de conectar y continuamos con nuestro trabajo del día de hoy. No sé, pero les pregunto si alguien tiene noción del trabajo de exposición. Les pedí que me subieran un link para ver su video. No les pedí que me subieran un video. Anoche encontré saturado mi Drive por videos que se subieron los días pasados, videos desde luego muy pesados que no deben de subir a mi Drive, precisamente por eso les pido un link, ya sea que lo suban a YouTube o que lo suban a su propio almacenamiento y me compartan solamente el link. Pero si alguien subió video, pues yo ya lo tuve que desechar porque tenía que hacer espacio en mi Drive, así que ya no hay ese video. Si lo hicieron, verifíquenlo, porque no quiero que me suban un video, quiero que me suban un link, porque su video me satura el Drive, por eso no les pido el video. Entonces, si no saben cuál es la diferencia, pues así que averigüenlo, porque yo tuve que desechar un par de videos que estaban ocupando una buena parte del almacenamiento en Drive, y entonces ya no tenía yo espacio para subir los trabajos de sus compañeros que estaban aplicando examen el día de hoy. Entonces, chéquenle, muchachos, porque es posible que si alguno de ustedes subió su video a mi Drive o entregó el video como tal, como esa exposición, pues ese video ya no existe. Yo ya lo destruí, ya lo borré para poder hacer espacio de almacenamiento. Entonces, les pido ahí, por favor, que verifiquen. Quien tenga la seguridad que me entregó un link, no hay problema, pero quien no tenga la seguridad que fue lo que me entregó y haya subido un video, verifique, porque ese video ya no existe aquí. Muchachos, vamos a continuar. Antes de continuar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Gracias, Vanessa. Entonces voy a compartir, vamos a seguir trabajando, explicando esta parte de la eficiencia eléctrica. O la eficiencia en un circuito eléctrico, que decíamos que estaba dada por esta expresión matemática, que es la potencia útil de la potencia total. Y estábamos en el punto en que tenemos en un circuito eléctrico al menos dos potencias, que es la potencia útil, que es esta que se genera en la parte externa del circuito. Estos elementos del circuito, que son los resistores del circuito que están conectados fuera de la fuente, estos generan una potencia útil, porque bueno, la energía que están disipando, que están consumiendo, pues se supone que tiene una utilidad, o para eso estamos haciendo circular esa corriente a través de estos resistores. Pero esta parte que se produce aquí en la resistencia interna, aquí esta corriente que pasa por esta resistencia interna también está generando una energía, generando una potencia que se está perdiendo, porque no está haciendo ningún trabajo, lo que está haciendo es calentar esta fuente, disipándose en forma de calor. Pero eso no se puede evitar, ya que es una característica propia de los materiales con que se hicieron con lo que se hace esta fuente. Entonces, pero sí hay que tomarlo en cuenta que parte de esta energía se pierde, por eso la llamamos potencia de pérdidas. En este caso, lo expresamos en función de potencia. Recuerden que la única diferencia entre potencia y energía es el tiempo. Si nosotros multiplicamos la potencia por el tiempo, obtenemos energía. Entonces, esta expresión de eficiencia también se puede expresar en forma de energías, pero en este caso vamos a usarla en forma de potencias. Nos conviene para un circuito eléctrico expresarla en forma de potencias. Y bueno, ya tenemos entonces dos potencias, una potencia útil y una potencia de pérdidas.
Y entonces en conjunto estas dos potencias van a ser lo que es la potencia total del circuito. Podemos expresar entonces la potencia total del circuito como la suma, la potencia total del circuito como la suma de la potencia útil más la potencia de pérdidas. Y entonces ahora lo que nos interesa es determinar esta potencia total, es la que tenemos aquí en los denominadores de estas expresiones. Esta potencia útil es la que tenemos acá en los numeradores. Y necesitamos entonces ver qué es esta potencia útil, cómo la podemos determinar, qué es esta potencia de pérdidas, cómo la podemos determinar para finalmente encontrar la potencia total, que es lo que necesitamos para encontrar esta eficiencia. Entonces, muchachos, de aquí vamos a ver esta potencia útil. Les decía yo que es la potencia que está aquí, que se consume al exterior de este circuito. ¿Cómo la podríamos calcular? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podemos, a qué sería igual esta potencia útil? ¿Cuál es la forma que podemos calcular una potencia? Recuerden que hay tres ecuaciones para calcular potencia. ¿Alguien se acuerda de una? Voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad, ¿ok? En este caso sería el voltaje que aparece en las terminales de la fuente, que todavía no conocemos, que de hecho es una de las preguntas de este problema, por intensidad de corriente. Sería el voltaje, digamos, el voltaje total, el voltaje externo, por la corriente total del circuito. Esa sería una forma de determinar esta potencia útil, pero en este momento no conocemos ese voltaje. De hecho, les digo, es una incógnita en este circuito. Pero tenemos otras ecuaciones que nos permiten también calcular la potencia. ¿Alguien se acuerda de otra? Corriente al cuadrado por resistencia. Ah, muy bien. Corriente al cuadrado. Corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Cuál corriente? Bueno, es la corriente total del circuito. Muy bien. Pero ¿cuál resistencia es la que da la potencia útil? Pues esta que está fuera de las terminales de la fuente. Esto vamos a llamarles la resistencia externa, digamos, o la resistencia de carga. Vamos a llamarle la resistencia externa de este circuito, que sería el conjunto de estas tres resistencias de 60 ohms en paralelo. Eso nos daría la potencia útil, la que sí estamos utilizando o la que sí se está aprovechando para las finalidades de este circuito. La pregunta es, muchachos, ¿cómo calculamos o a qué es igual esta resistencia externa? Estos viendo que esto es un circuito paralelo de resistores, ¿cómo calculamos esta resistencia externa que es igual? Sería la inversa de las inversas, de la suma de las inversas de cada resistencia. Así es, la inversa de la suma de las inversas de las tres resistencias, ¿no? De las tres resistencias de 60 ohms, uno entre la primera resistencia que es de 60 ohms, más uno entre la segunda resistencia de 60 ohms, más uno entre la tercera resistencia de 60 ohms. ¿Alguien me puede decir cuánto da eso? Esta inversa de la suma de las inversas. Bueno, a trabajar sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es la inversa de 60 más la inversa de 60 más la inversa de 60? Y luego a la inversa. Me dio 20. 20, muy bien. Efectivamente son 20 ohms. La resistencia equivalente de estas tres resistencias de 60 ohms colocadas en paralelo son 20 ohms. Esta es la resistencia externa. Entonces, con esto puedo calcular de alguna manera mi potencia útil, porque esta corriente total se va a repartir entre estas tres resistencias, pero al final va a estar pasando por la resistencia equivalente total de estas tres, que es lo que acabamos de calcular ahí arriba. Entonces, podemos calcular esta potencia útil haciendo uso de ese valor. Esta potencia útil
Esta potencia útil va a ser igual a la corriente al cuadrado, que es estos 2 amperes que están aquí indicados. Esta es la corriente del circuito, 2 amperes. 2 amperes al cuadrado por la resistencia externa de este circuito, que es 20 ohms. Y entonces, ¿cuánto nos da 2 amperes al cuadrado por 20? 80. 80. ¿80 qué? ¿Qué unidades son? ¿Es potencia? What? 80 watts, muy bien. Esa es la potencia externa, la potencia útil de este circuito. Y bueno, ya tenemos la potencia útil. Nos hace falta determinar la potencia de pérdidas. La potencia total. A ver, ya me perdí. Denme un segundo, déjenme, me reseteo. Porque aquí, como ya conocemos aquí la eficiencia, entonces de aquí mismo vamos a calcular la potencia total para después definir la potencia. Ya que tengo la potencia útil y como conozco la eficiencia, puedo determinar la potencia total sin ningún problema de esta ecuación. Si despejo, muchachos, de la primera ecuación, por ejemplo, la potencia total, ¿a qué me queda igual? Sería PU entre N. PU, ajá, muy bien. La potencia útil entre la eficiencia. Y entonces si hacemos, ahorita que ya conocemos, ya encontramos la potencia útil de 80 watts, y la dividimos entre la eficiencia, que es el 80%, ¿no es cierto? Pero además, como no nos sirve esta, perdón, como está en por ciento, necesito utilizar esta ecuación, no la primera, sino la segunda, porque está expresado en por ciento, entonces necesito multiplicar aquí también por 100. Entonces, al hacer eso, muchachos, 80 entre 80 me da la unidad, por 100 me va a dar 100 watts, y esta va a ser la potencia total del circuito. La calculamos de esta expresión porque ya conocemos la eficiencia, ¿no? Entonces, esa nos va a permitir ahora calcular la potencia de pérdidas. Ahora ya conozco la potencia total y la conozco la potencia útil. Y de esta ecuación voy a despejar la potencia de pérdidas. Muchachos, ¿cómo será la potencia de pérdidas despejada de esta ecuación de arriba? ¿A qué sería igual? ¿Alguna idea? Voy a despejar esta potencia de pérdidas. ¿A qué me queda igual? Potencia útil menos potencia total. A ver, otra vez. Potencia útil menos potencia total. Chícale. La potencia total ya está de este lado. Lo que tenemos que quitar es la potencia útil. La vamos a pasar de este lado. ¿Cómo va a pasar la potencia útil acá? Negativo. Negativo. Entonces, me queda que la potencia de pérdidas va a ser igual a la potencia total que ya tengo de este lado, menos la potencia útil. O sea, al revés de lo que me decías, Vanessa, nada más. Pues nada más dije que tener cuidado. Entonces, la potencia de pérdidas va a ser la potencia total menos esta potencia útil. Y entonces, como ya conocemos la potencia total, porque la calculamos acá por medio de la fórmula de la eficiencia, que son 100 watts, y ya conocemos también la potencia útil, porque la calculamos con la resistencia externa, entonces me queda 80 watts. Y entonces resulta que la potencia de pérdida es de 100 menos 80, 20 watts.
Esta es la potencia de pérdidas, es la potencia que no se aprovecha, que se pierde, que de alguna manera se está transformando en calor aquí dentro de la fuente, está ocasionando el calor, está ocasionando ese calentamiento, por ejemplo, de su cargador de baterías. Y entonces, ya me perdí, pero entonces vamos a utilizar esto para terminar ahora lo que me falta. Lo que me falta es determinar la resistencia interna. Bueno, todo lo que estamos haciendo es para determinar estos tres factores estos dos incógnitas. Una era la resistencia interna y otra es el voltaje B. Ahorita, esto que hicimos nos va a permitir determinar la resistencia interna. Porque vamos otra vez a recordar. Aquí encontramos el valor de la potencia de pérdidas. Este es un dato útil, porque vamos a ver cómo podemos calcular también otra forma de calcular esta potencia de pérdidas, muchachos. Recuerden que esta potencia de pérdidas es esta que se produce aquí dentro de la fuente, que está resaltada en azul, debido a esta resistencia interna, por donde pasa toda esta corriente del circuito. ¿Cómo podríamos calcular esta potencia de pérdidas en función de estos valores, de estas variables, la resistencia interna y la corriente, o el voltaje interno y la corriente? ¿A qué sería igual esta potencia de pérdidas? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo calculamos normalmente una potencia? Voltaje por corriente. Voltaje por corriente. En este caso de la potencia de pérdidas, un voltaje por una corriente. ¿Cuál voltaje y cuál corriente? ¿Cuál voltaje es el que está presente aquí donde está esta potencia de pérdidas? ¿Cómo se La llama ese total. La total, que es la corriente, el voltaje. El voltaje. El voltaje total es este que está aplicado en los extremos de la fuente, y yo nada más necesito el que está aquí, en este pedacito. Y aquí, ¿cuál voltaje está aplicado? Voltaje interno. El voltaje interno, muy bien. Efectivamente, el voltaje interno. El voltaje interno. Y la corriente pues sí es toda la que está pasando, toda la que pasa por el circuito va a pasar también por aquí. Por aquí va a pasar esta corriente total. Entonces esa no hay pierde. Esta corriente total del circuito, pues aquí va a pasar siempre por esa resistencia interna. Entonces, ahora, este voltaje interno, aquí es igual. ¿Cómo lo calculo en función de la resistencia interna? Ahí lo tengo ya expresado. Si lo ubican, muchachos, ahí en el esquema, exactamente a un costado donde estoy trabajando, ahí tengo cuánto vale ese voltaje interno. ¿Cómo lo calculamos? O acá en las ecuaciones de abajo ahí también está expresado. Corriente total por la resistencia interna. Así es, conectado por la resistencia externa, ese es el voltaje interno. Si sustituimos eso por la corriente total por la resistencia interna, que eso es el voltaje interno, y multiplicamos por la corriente total, entonces resulta que una forma de obtener la potencia de pérdidas también es multiplicando la corriente total al cuadrado por la resistencia interna. ¿Sí o no? IT por IT cuadrada por RI. Y de aquí, de esta ecuación, la voy a reescribir aquí, me queda que la potencia de pérdidas va a ser ahí igual a I cuadrada, I total cuadrada por RI. Y vamos a despejar RI. ¿Cómo me queda despejada RI? Aquí es igual.
¿Alguien me puede decir, muchachos? Necesito quitar esta IT cuadrada de ahí. Para despejar. Sería PP entre y bueno, intensidad total. Ajá, al cuadrado, ¿no? Sí, al cuadrado. Entonces, esta va a pasar acá dividiendo. Y me queda que la resistencia interna entonces va a ser la potencia de pérdidas. La potencia de pérdidas entre la resistencia interna, perdón, entre la corriente total al cuadrado. Y si hacemos esta operación, la potencia de pérdidas la acabamos de calcular en 20 watts. 20 watts. Y la corriente total, que es un dato del circuito, son estos 2 amperes que teníamos desde el principio como dato. 2 amperes al cuadrado. ¿Cuánto es entonces 20 watts entre 2 por 2, 4 5. cuadrados? Eso me da 5, ¿qué? ¿Ohms? Es resistencia, ok, son 5 ohms. Muy bien, entonces ese es el valor de la resistencia interna. Ya está, ya determinamos esta resistencia interna que nos pedían. Entonces ya tenemos este valor, vale 5 ohms esta resistencia interna. Lo único que nos resta es determinar cuánto vale el voltaje externo de la fuente. Ya tenemos aquí la expresión que nos va a permitir calcularlo. Es esta que tenemos aquí abajo. Ya tenemos la corriente que pasa por esta resistencia interna, es la corriente total. Ya calculamos la resistencia interna, entonces prácticamente ya tenemos todos los datos necesarios para calcular este voltaje. Porque si sustituimos los valores que ya conocemos, el voltaje externo de la fuente va a ser la fuerza electromotriz, que son esos 50 volts que están ahí indicados. 50 volts. Menos el producto de la corriente total, que son los 2 amperes de este circuito, por la resistencia interna que acabamos de encontrar y que vale 5 ohms. Y eso nos daría el voltaje total o el voltaje externo de esta fuente, que son 50 volts menos 2 por 5, 10 volts. Y resulta que vamos a tener un voltaje de 40 volts. Es decir, esta fuente, a pesar de que internamente produce una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz de 50 volts, hacia afuera de las terminales de esa fuente solamente observamos 40 volts, porque los otros 10 se pierden o es una caída que está debido a esa resistencia interna y que es la causante de esa potencia de pérdidas en el interior de esta fuente. Y bueno, pues ahí encontramos todo lo que necesitábamos. Esto fue para ejemplificar este cálculo. Vamos a recordar aquí, vamos a puntualizar aquí que estos valores que tenemos aquí, el significado pues de estas siglas. Esta es la potencia, PU es la potencia útil. La potencia útil. P es la potencia de pérdidas. La potencia de pérdidas. Y bueno, PT es la potencia total. Creo que de esa no hay dudas. Pero recordar que N es la eficiencia. La eficiencia eléctrica. O la eficiencia del circuito eléctrico. Bueno, muchachos, pues de esto hay que recordar todo. Para resolver este tipo de problemas, pues hay que recordar básicamente estas relaciones entre los
Para empezar, esta relación entre las potencias útil y total me da un número que no tiene unidades y eso representa la eficiencia. Si esa misma relación la multiplico por 100, entonces me da un número, pero ya expresado en porcentaje. También hay que recordar la relación que existe entre las diferencias potencias, que la potencia total es la suma de la potencia útil más la potencia de pérdidas. Que la potencia útil la podemos calcular multiplicando la corriente total del circuito por la resistencia externa, es decir, por la resistencia que sí está haciendo trabajo en el circuito. Y también que la potencia de pérdidas en su caso la podemos expresar o encontrar en función de la corriente total del circuito y la resistencia interna del circuito. Entonces, todo eso, desde luego, la relación entre la fuerza electromotriz, el voltaje y el voltaje interno sería esta. La fuerza electromotriz es el voltaje externo de la fuente más el voltaje interno, o la caída de voltaje interno de la fuente. Eso me da como resultado la fuerza electromotriz. Esto es, la fuerza electromotriz siempre va a ser mayor que la potencia, que la fuerza, que el voltaje externo de la fuente, porque parte de esta fuerza electromotriz se va a perder internamente en la fuente, se va a caer internamente en la fuente y va a producir esta potencia de pérdidas. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Se entiende o no se entiende? Yo no tengo dudas, profe. Gracias, Vanessa. ¿Algún otro comentario, muchachos? No, profe, ninguno. Vale, gracias. Entonces, podemos hacer otro ejercicio para ejemplificar esto, para esperar que quede un poquito más claro. Puse este ejercicio porque de alguna manera estaba más completo para poder ejemplificar esta relación, pero a lo mejor puede ser puede parecer un tanto abrumador, no es tanto. Vamos a hacer otro ejercicio para ir clarificando todos estos términos. Vamos a recordar todas estas relaciones porque las vamos a utilizar en el siguiente circuito para resolverlo. Porque hoy tenemos un circuito serie. Antes tuvimos un circuito paralelo y hicimos lo necesario para encontrar en aquel caso el voltaje externo de la fuente y la resistencia interna. Vamos a hacer una pequeña variante. Vamos a suponer ahora que conocemos nuevamente la fuerza electromotriz que produce esta fuente. Vamos a suponer que fuera de 100 volts. Y que conocemos la resistencia interna de esta fuente también y que fuera de 2 ohms. Y si fuera el caso, lo que tendríamos que calcular para este circuito sería propiamente el voltaje externo, o sea, el voltaje total, el que aparece en las terminales de la fuente, y además la eficiencia de este circuito, la eficiencia eléctrica. Esas son nuestras dos incógnitas. Para eso, desde luego, vamos a ver que aquí tenemos una resistencia 1, por ejemplo. Una resistencia 1 vamos a ponerle que son 8 ohms. Y aquí tendríamos una resistencia 2, 10 ohms. Y acá tendremos una resistencia 3 de 20 ohms. Entonces, muchachos, vamos a calcular para este caso la eficiencia y el voltaje externo. El voltaje externo de esta fuente pues será algo que se encuentre en estos terminales. Aquí, entre este punto y este punto, vamos a encontrar ese voltaje B, ese voltaje externo de las terminales.
Voy a marcar así. Aquí entre estos dos puntos tenemos este voltaje V. Muchachos, ¿por dónde podríamos empezar a resolver? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Calculando la resistencia equivalente. Resistencia equivalente, la resistencia total, muy bien. La resistencia total de este circuito, o equivalente, en este caso, como es un circuito serie, esta resistencia total o equivalente, ¿a qué va a ser igual? La suma de las resistencias individuales. Ajá, la suma de las resistencias individuales, es decir, vamos a tener que tomar en cuenta todas las resistencias del circuito, todas están en serie, incluyendo la resistencia interna. Entonces va a ser la resistencia interna más la resistencia 1, aparecerá son mayúsculas, más la resistencia 2, más la resistencia 3. Y todas sumadas me van a dar la resistencia total del circuito. Esto va a ser igual a la resistencia interna, que es de 2 ohms, más la resistencia 1, que es de 8 ohms, más la resistencia 2, que es de 10 ohms, más la resistencia 3, que son 20 ohms. Eso me daría la resistencia total, que sería ¿de cuánto? ¿Cuánto me da, muchachos? 40 40 ohms. Esa es la corriente, pero la resistencia total, o la resistencia equivalente del circuito, 40 ohms. Y ya estamos tomando en cuenta la resistencia interna, porque efectivamente la resistencia interna también forma parte del circuito y está específicamente en este caso en serie con las demás resistencias del circuito. Y después, muchachos, recuerden que cuando hemos resuelto estos circuitos, el calcular la resistencia total nos permitía calcular el siguiente parámetro. ¿Cuál sería el siguiente parámetro que teníamos que calcular? Una vez que tenemos la resistencia total, ¿qué calculamos? ¿Alguna idea? ¿Qué estoy representando con esto que acabo de dibujar? Potencial útil. Mm, Todavía no, antes de eso. ¿Qué es esto qué simboliza esto que acabo de dibujar? ¿Mande? La intensidad de corriente. La intensidad de corriente, ¿no? Una vez que tenemos la resistencia total, lo que procedemos es normalmente calcular la intensidad total del circuito. Y entonces, recuérdenme cómo determinamos la intensidad total del circuito. ¿A qué era igual? ¿Cómo la calculábamos? ¿Cómo la calculamos? Voltaje total entre resistencia total. Ajá, muy bien, voltaje total entre resistencia total. Nada más que en este caso cambia un poquito porque el voltaje total que estamos aplicando a este circuito, tomando en cuenta la resistencia interna, el voltaje total que estamos aplicando o el voltaje que estamos aplicando para todos los elementos sería propiamente el que está aquí. Y eso no es el voltaje total, sino es esta fuerza electromotriz. En este caso hay que tomar en cuenta que es esta fuerza electromotriz la que estamos aplicando para que se genere esta corriente, porque estamos tomando en cuenta también esta resistencia interna. Entonces aquí sería, ahora en lugar del voltaje total, sería la fuerza electromotriz entre la resistencia total. ¿Sí me explico? Entonces serían estos 100 volts entre la resistencia total que acabamos de calcular, son los 40 ohms. Y eso me daría 2.5. 2.5, ¿qué? Amperes. Amperes, muy bien. Amperes o amperes. 2.5 amperes es la corriente total del circuito esta que acabamos de marcar aquí. 2.5 amperes. Muy bien. Ya tenemos la resistencia total, la corriente total. Ahora vamos a recordar que si queremos calcular la eficiencia va a ser, pues la eficiencia va a ser igual a la potencia útil, dijimos, entre la potencia total.
Bien. Entonces, para calcular la eficiencia necesitamos la potencia útil y la potencia total. Muchachos, ¿cómo calculamos la potencia útil? Intensidad de corriente acumulado por resistencia. ¿Por cuál resistencia? Ah, la total, perdón. Casi, casi. Vamos a ver nada más que hay un detalle. La potencia útil, recuerden que es la que vemos hacia afuera del circuito, hacia afuera de la fuente. La potencia útil ya no incluye la resistencia interna porque la resistencia interna es causa de la potencia de pérdidas. La potencia útil es la que se produce en estos tres elementos que son externos del circuito. Están afuera de la fuente. Entonces, esto es parte de lo que genera la potencia útil del circuito. Aquí se genera la potencia útil debido a estas resistencias. Esta es la potencia útil. La resistencia total incluye también a esta resistencia interna. Entonces, en este caso, los elementos que están fuera de la fuente no incluyen esta resistencia externa. Entonces, tendríamos que calcular aquí una resistencia diferente. Me dijeron potencia, perdón. ¿Cómo me dijeron que calculamos esta potencia útil? Corriente total por resistencia. Sí, sería resistencia externa entonces. La resistencia externa, pero sería el cuadrado, ¿no? La corriente total al cuadrado. Sí, corriente total al cuadrado. Al cuadrado. Sería la corriente total al cuadrado por la resistencia, pero sería no la resistencia total, sino la resistencia externa. Entonces necesitamos esta resistencia externa que sería el conjunto de estas tres resistencias que están por fuera de la fuente. ¿Cuánto sería esta resistencia externa, por ejemplo? ¿A qué sería igual? A 38 ohms. 38 ohms sería la suma de R1 más R2 más R3, ¿no? Y eso serían estos 8 ohms de la R1 más 10 ohms de la R2 más 20 ohms de la R3. Esto nos dio directamente 38 ohms. Muchachos, nos queda menos de un minuto en el reloj. Les voy a pedir que cuando se termine la sesión nos reconectemos para terminar este ejercicio nada más. Y entonces, si hacemos esta operación, resulta que la potencia útil de este circuito va a ser la corriente total que acabamos de calcular aquí de 2.5 amperes. 2.5 amperes al cuadrado, multiplicado por la resistencia externa que encontramos en 38 watts, en 38 ohms, perdón. ¿Cuánto nos da eso? 2.5 al cuadrado por 38. 237.5. 237.5. Ok, gracias, Alondra. Y esa va a ser la potencia útil de nuestro circuito, 237.5 watts. Ya tenemos la potencia útil. Nos hace falta la potencia total. ¿Alguna idea cómo